Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bueno, oro que te hayas podido congregar esta mañana y no olvides también, el próximo miércoles también tenemos reunión a las 6 de la tarde, tanto acá en el Real como allá en el General. Y hermanos, estoy bien entusiasmado con la iglesia que estamos estudiando en esta tarde. Yo lo sé, a todos los que me están escuchando, pero yo siempre he orado, le pido a Dios que me bendiga, que su mano esté sobre mí y por supuesto también sobre nuestra iglesia. Y yo quiero, anhelo, oro, que Dios bendiga grandemente a nuestra iglesia, ¿verdad? Que su mano esté sobre nosotros ahora y hasta que el Señor venga. Esa es mi oración. Entonces vamos a ver esta iglesia en esta tarde. Dice, la iglesia el título sería La clase de iglesia que Dios bendice. ¿Sí? Dios no bendice a todas las iglesias. Hay una clase de iglesia, ¿verdad?, que recibe las bendiciones de Dios. Y es importante ver cuál iglesia es esta. Bien, pero antes de continuar, vamos a orar brevemente, por favor, ¿sí? Amado Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por ser bueno, misericordioso, y gracias, Padre, te damos por la bendición, honor que nos concedes de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor, por ser parte de tu iglesia, y Señor, rogamos que por favor nos ayudes como iglesia a seguir siendo fieles a ti, Señor, y aprovechar todas las oportunidades que tú nos des, y al aprender sobre este tema, Señor, de cómo ser una iglesia que tú puedas bendecir, rogamos que abras nuestro entendimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir, por favor, amado hermano, si puede ir allá a Apocalipsis capítulo 3. Y hemos estado ya, esta sería la sexta iglesia, ¿verdad?, que estamos estudiando, que es obviamente, como ya hemos dicho, eran iglesias locales, iglesias físicas, ¿verdad?, que estaban ahí en Asia Menor, pero también en muchas maneras está hablando a las iglesias de todos los tiempos, ¿verdad? Y en todos los tiempos ha habido iglesias como cada una de las que hemos estado estudiando. Ahora estamos en la iglesia de Filadelfia. Dios o Cristo escribe a la iglesia que está en la ciudad de Filadelfia, ahí en Asia Menor. Y dice así entonces Apocalipsis 3, comenzando con el 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque porque tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la puerta que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más
saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una de las primeras cosas que un nuevo cristiano debe aprender es que no hay un hermano perfecto. No hay un hermano perfecto. No hay cristiano perfecto. Cuidado, por eso, hermano, nuevo cristiano, en poner tu mirada en los hermanos. Y hay hermanos en nuestra iglesia preciosos. No pongas tu mirada en ellos. Tu mirada debe estar en Cristo. Cristo nunca te va a fallar. Los hermanos sí, en algún momento. La segunda cosa, hermanos, que debes aprender también y es que no hay un pastor perfecto. No lo busques porque no lo hay. Todos los pastores tenemos pies de barro y también podemos fallarte en algún momento. ¿Cuánta gente no necesita entender eso? Los pastores somos hombres simplemente como tú, ¿verdad? Y tenemos luchas también y que Dios ora por nosotros para que Dios nos ayude a estar firmes. Pero la tercera cosa, hermanos, y es la que nos concierne más hoy, y es precisamente de que no hay una iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos, lo que quiero que entiendas, y este es el mensaje, ¿verdad?, de que tenemos acá a la iglesia de Filadelfia, que a pesar, hermanos, de nuestras imperfecciones, Dios dice que podemos ser fieles, podemos ser obedientes, podemos ser diligentes, podemos ser agradables a Dios como individuos y también como iglesia, a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que fallamos y tenemos debilidades. Vamos a ver, hermanos, a un repaso breve acerca de la condición de las iglesias de Asia Menor que ya hemos visto. ¿Recuerdas que comenzamos con la iglesia de Éfeso? Esta era una iglesia que estaba comprometida con la verdad, odiaba la mala doctrina, pero luego dice que fue exhortada y hasta juzgada, dice, por haber dejado su primer amor. Qué tristeza, ¿verdad? Que eso no suceda con nuestra iglesia, que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a nuestro Dios. Pero luego vimos la iglesia de Pérgamo, una iglesia que era reconocida por estar firmemente encarando la persecución, pero dice que esta iglesia estaba coqueteando con el mundo, la idolatría y la inmoralidad. Luego vimos la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, el Señor reconoce sus buenas obras, su amor, su fe, su servicio, pero es condenada por Dios, por Jesucristo, ¿verdad? En esa carta a Tiatira, ¿verdad? Porque no solo estaba coqueteando con el mundo, sino que había permitido que el mundo entrara en la iglesia. Oh, hermanos, qué cuidado debemos tener, ¿verdad? Nosotros debemos impactar al mundo, no el mundo a la iglesia. Bueno, luego vimos la iglesia de Sardis. Cristo no halaga nada bueno acerca de esta iglesia, ¿verdad? Sino que dice que esta iglesia estaba espiritualmente muerta. Aunque menciona, ¿verdad?, que había unos poquitos fieles ahí. Y luego vemos, hay dos iglesias, ¿verdad?, de las cuales, hermano, dice que eran fieles
eran obedientes, tenían riqueza espiritual, iglesias que invitaban las bendiciones de Dios, ¿verdad? Una iglesia, ¿verdad? Que tenía sus pruebas, sus dificultades y hasta delante de los hombres eran iglesias débiles, digamos, pero sin embargo dice que estas iglesias delante de Dios eran iglesias fuertes, ricas y eran bendecidas por Dios. Y esta iglesia es la iglesia de Esmirna, que ya la vimos, y la que estamos viendo hoy, que es la iglesia de Filadelfia. O sea, que 2 de las 7 iglesias, ¿verdad?, que vemos acá en Apocalipsis 2 y 3, 2 de estas iglesias no reciben ninguna reprimenda o corrección, y luego 5 de ellas son exhortadas y condenadas a no ser que se arrepintieran. Al leer estas cartas, hermanos, inmediatamente nos damos cuenta que esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, era una iglesia muy bendecida y que vemos que estaba siendo o fue grandemente usada por Dios. Y bueno, hermanos, a través de la historia vemos iglesias que han sido grandemente usadas por Dios, poderosas para honra y gloria del Señor. Y ¿sabes cuáles son esas iglesias que Dios ha bendecido, que Dios ha utilizado? Iglesias que tienen las mismas características de esta iglesia de Filadelfia. Por lo tanto, hermanos, es importante poner atención y estudiar, ¿verdad? Porque como ya lo he dicho, hermanos, yo oro para que nuestra iglesia sea grandemente, poderosamente usada para nuestro Dios, que una iglesia que traiga honra y gloria a Dios, una iglesia que sea aprobada por Dios, capaz no tanto por los hombres o la comunidad o la ciudad o el mundo, pero sí orando para que sea aprobada por nuestro Señor. Que Dios pueda mirar, ¿verdad?, como lo hace acá en la iglesia en Filadelfia, y ve y dice, ahí está una iglesia que puede ser utilizada para honra y gloria mía. Que sea así, hermanos, el caso de la Iglesia Bautista Fundamental acá en Colonia. Vamos entonces a ver, hermanos, las características de una iglesia que Dios usa. Y otra vez estemos pensando acerca de la Iglesia Bautista Fundamental, o si tú no eres de nuestra iglesia, acerca de tu propia iglesia. Comienza, hermanos, en primer lugar, ahí en el versículo 7 y 8, está hablando el Cristo de esta iglesia, ¿verdad? En primer lugar, ahí dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, y luego dice, en primer lugar, dice el santo. Aquí menciona algunos atributos, ¿verdad?, del dueño de la iglesia. Y le está diciendo, imagínate, reciben esta carta, la iglesia de Filadelfia, que Dios le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos, y semanas o meses después, capaz está llegando ahí a Filadelfia, ahí en Asia Menor, y leen esta carta, ¿verdad? Y lo primero es que les recuerda, esta carta no viene de Juan, sino que viene de nadie más ni menos. Dice en primer lugar, esto dice el santo. Eso es uno de los atributos únicos de Dios. Esa es una drástica diferencia, ¿verdad? Con otros dioses. Este es el Dios verdadero. Él es santo, quiere decir único, separado, nadie como Él. En Él no puede haber, no hay pecado.
Es absolutamente perfecto y sin falta alguna. Y hermanos, tú y yo debemos también ser santos. Siempre, obviamente, en nuestro caso va a haber pecado. En Dios, jamás. Él es santo, único, diferente. Dice en primera de Pedro 1:16, porque está escrito, sed santo, dice, porque yo soy santo. Ahora, Dios es santo en el sentido absoluto, ¿verdad? Tú y yo somos declarados santos el día que somos salvos, pero todavía fallamos, ¿verdad? Y somos imperfectos. Entonces, lo que quiere, ¿verdad? Que los que reciben esta carta sepan que viene que nadie más ni menos de el Santo, o sea, el Dios Todopoderoso, Cristo, que es santo. Y luego dice también el verdadero, el genuino, el real. ¿De quién viene esta carta, hermanos? Es nadie más ni menos que del Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí, ¿verdad? Viene del Señor Jesucristo. Luego habla acerca de la actividad, si se quiere decir, del dueño de la iglesia. Dice que tiene las llaves de la salvación. Se está hablando, obviamente, de que solamente a través de Él es el único que tiene autoridad para salvar. Por eso dice en Hechos 4:12, dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice, es el que abre y cierra puertas. Este Dios abre y cierra puertas. Fíjate bien que dice, no solamente abre puertas, sino que también cierra puertas. Hemos escuchado muchos mensajes, capaz, de que Dios abre puertas, y eso es verdad. Pero también no olvidemos de que Dios cierra puertas. Y si tú eres una persona necia y Dios te está cerrando la puerta y tú la empujas y te impones y pasas esa puerta, pues obviamente no vas a tener las bendiciones de Dios. Es más, capaz el juicio de Dios. Qué cuidado el que debemos tener, ¿verdad? Pero luego vamos a ver, hermanos, la condición de esta iglesia. Dice el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes, poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Acá vemos, hermanos, que esta iglesia de Filadelfia era una iglesia privilegiada. Dios le había dado, dice, una puerta abierta. Qué bendición, hermanos. Que Dios, ¿verdad? Dios abre puertas a iglesias, cierra puertas. Y hermanos, Dios abre puertas. Qué lindo cuando Dios nos abre una puerta para evangelizar. Dios abre puertas para servir, para tener nuevos ministerios. Pero, hermanos, ¿de qué sirve que Dios abra una puerta si nos rehusamos a entrar? Vemos que la puerta está abierta, pero no entramos. No entramos, ¿verdad? Porque estamos llenos de temor, o no entramos, ¿verdad? Porque estamos acobardados, no entramos porque estamos simplemente desaprovechamos la oportunidad. Hermanos, que no sea así. No debe ser así, ¿verdad? Si Dios nos da una puerta, nos abre una puerta para evangelizar, para servir,
hermanos, que Dios nos ayude para actuar prontamente y aprovechar esa oportunidad, esa puerta que el Señor está abriendo. Hermanos, que entremos sin temor, confiando en Dios, de que Él, esa es su voluntad y Él nos va a ayudar y que todo lo que se va a hacer para honra y gloria suya. Pero qué triste, hermanos, qué vergonzoso. Yo puedo pensar que será el día de que estemos allá en la presencia del Señor y que Dios nos abrió muchas puertas y nosotros no entramos por esas puertas por temor, porque no tuvimos fe, porque fuimos desobedientes, porque no tuvimos la dependencia de Dios necesaria. Hermanos, pues qué lamentable. No debemos, hermanos, adelantarnos a la voluntad de Dios. Debemos esperar a que Dios abra la puerta. Pero tampoco, hermanos, debemos atrasarnos a la voluntad de Dios. Entonces acá vemos, hermanos, a una iglesia, ¿verdad?, de que Dios había bendecido a pesar de que era una iglesia pequeña, dice, porque aunque tienes poca fuerza, no sabemos bien si se refiere a que era una iglesia pequeña en número o capaz que tenía pocos recursos o capaz las dos cosas, pero hermanos, somos débiles, ¿verdad? Debemos reconocerlo aún nosotros, las cuantas veces como iglesia hemos reconocido nuestras limitaciones y hemos dicho, Dios, es verdad, humanamente esto es imposible, pero tú eres el Dios de lo imposible. Y si es tu voluntad, Señor, muéstranosla, provee para esta necesidad. ¿Recuerdas? Algunos de ustedes que hace mucho que han estado con nosotros cuando se compró el terreno allá en el General y se hizo la edificación, las edificaciones, todo, hermanos, nunca hemos tenido nada, pero sí hemos tenido mucha fe, confianza y oración y dependencia de nuestro Dios. Y lo mismo hicimos con el seminario y la iglesia acá en el Real. Todo eso era humanamente imposible. Hemos, hermano, encarado grandes desafíos, pero hemos visto, dice, esa es una puerta que el Señor nos está abriendo. Vamos. Quiero dar gracias a todos los hermanos, ¿verdad? Que no se achicaron, no dieron marcha atrás, sino que dijeron, pastor, bueno, si esto es del Señor, vamos, adelante, sigamos. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por ser fieles. Era una iglesia, hermanos, que había sido probada, dice, has guardado mi nombre y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí vemos, hermanos, el secreto precisamente de las bendiciones sobre la iglesia de Filadelfia. Dice que era una iglesia, hermanos, que guardaba, dice, la palabra de Dios. Era guardadora de las verdades de Dios. Dice Dios, o Cristo dice que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La Biblia era el estándar de esta iglesia. La palabra de Dios era su manual. Esa iglesia decía no al emocionalismo, no al sentimentalismo y decía sí a la palabra de Dios, a las verdades de Dios. Alguien ha dicho por ahí, dice, preocúpate más por un grano de fe que por una tonelada de emoción. Hay gente, hermanos, que están, ¿verdad?, con toda una emoción, sentimientos y en las reuniones y gritan y todo, sí, pero ¿cómo viven en la semana? ¿Qué pasa en sus hogares, en su casa? ¿Viven para Dios? ¿Honran a Dios?
Y qué hermoso, acá vemos a una iglesia, ¿verdad? Que guardaba la palabra de Dios, que se guiaba por la palabra de Dios. Qué lindo, hermanos, que eso sea así con nosotros. Que estamos aferrados a las verdades de nuestro Dios, que ni digamos, gritemos no al modernismo, no al ecumenismo, no a los movimientos de hombres y sí a la palabra de Dios. Ser guardadores de la palabra de Dios. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Escúchame bien. Tú muestras tu amor a Dios, no qué tan fuerte grites, o cuántos aleluyas digas, o cuántas veces estás en la iglesia. La muestra de tu amor hacia Dios, dice, es cuando tú estás decidido, determinado, dispuesto a guardar los mandamientos de Dios. Aquí vemos una iglesia que guardaba la palabra de Dios, una iglesia que, y no has negado mi nombre. Eso puede significar, ¿verdad?, que no cesaba de predicar a Jesucristo. Seguía hablando de Cristo a través de esa comunidad. Vemos, hermanos, las promesas a esta iglesia. Las promesas a esta iglesia. Imagínate tú, como iglesia, recibir esta carta, ¿verdad? Y viene del santo, del verdadero, de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Del Cristo Santo y inmutable, sin ningún pecado, y llega a la iglesia y ese que dice que es santo y verdadero, escúchame bien, no encuentra ninguna falla en esta iglesia de Filadelfia. ¿Será porque no las tenía? No, seguramente que las tenía y bueno, porque toda iglesia las tiene, pero a pesar de eso, hermano, a pesar de sus debilidades, Dios en su gracia, su misericordia, y les habla, no les dice nada, no les exhorta, no les amonesta a nada, sino que dice, ustedes han sido fieles a mi palabra. Ustedes han sido fieles a mi nombre. Por eso es que Dios les daba, les bendecía, les abría puertas. Y ahora dice que las promesas, dice, aquí yo vengo pronto, dice el versículo 11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Le habla y le dice que humillaré a tus enemigos. Había obviamente personas que se decían a seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Pero que estaban atacando a la iglesia de Filadelfia. Como va a haber siempre, hermanos, debemos estar preparados. Va a haber ataques del enemigo, ataques de otras iglesias. Y Dios promete, dice en el versículo 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Van a reconocer que yo estoy con ustedes. No pasarán por la tribulación. Dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Otra vez, hermanos, hemos hablado, yo soy uno de que hemos enfatizado de que está hablando de iglesias locales organizadas, pero también en cierta manera está hablando de muchas iglesias como estas que vemos, a estas 7 iglesias,
que estaban en Asia Menor, vemos iglesias como esas a través de todos los siglos y a través de todos los tiempos. Y viene, hermanos, lo que se llama la tribulación. Y dice que esta iglesia o iglesias como esta no pasarán sobre esto en la tierra. La iglesia fiel, ¿verdad? Que habla y bueno, ahí Apocalipsis del 6, capítulo 6 hasta el 19, nos habla de estos 7 años horrendos de la tribulación. Y Dios, Cristo dice, no, antes que venga eso, yo les rescataré. La verdadera iglesia, hermanos, la iglesia fiel del Señor, no pasará por la gran tribulación. Gloria a Dios por eso, por ello. Seremos arrebatados antes. Dice, te mantendré segura y fuerte. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Conclusión, hermanos. ¿Me puedes acompañar a leer el versículo 8? Que dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amado hermano, ¿me puedes acompañar esta tarde para orar, para que seamos una iglesia como la iglesia de Filadelfia? Una iglesia que Dios use, una iglesia que traiga honra y gloria a nuestro Salvador, una iglesia de testimonio poderoso, de santidad, para predicar no solamente con palabras, sino con vidas cambiadas, transformadas. Amado hermano, ¿puedes tú orar conmigo esta tarde para que Dios abra puertas grandes para evangelizar, para tener ministerios? ¿Puedes tú orar, hermano? Por favor, acompañarme. ¿Puedes tú orar, hermanos, acompañarme en oración esta tarde para que Dios nos dé valentía, nos dé fe, nos dé determinación para entrar por esa puerta o esas puertas que Dios abra? ¿Puedes tú orar, hermanos, para que Dios nos dé sabiduría, discernimiento, la capacidad de ver cuál es la puerta que está abierta, cuál es la puerta que está cerrada? Para que si hay una puerta cerrada, para no ser necios, tontos y venir y imponernos, sino ser obedientes y decir, bueno, Señor, esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que anhelamos, pero tú nos estás dando esa luz de pare. Está bien, esperaremos. No marcharemos adelante hasta que tú no nos digas. ¿Puedes tú orar por eso, hermano? Podemos orar, hermanos, por favor, esta tarde por el futuro de esta iglesia, de nuestra iglesia, para que siempre seamos grandemente usados por nuestro Dios. No sé, hermanos, yo quiero pensar, nuestra iglesia ya tiene más de 20 años y nuestro ministerio acá, y quiero yo pensar que estamos solamente comenzando, orando para que si es la voluntad de Dios, que nos conceda ver un avivamiento a través de todo este país de Uruguay.
Que Dios nos utilice, que podamos aportar. Gloria a Dios. Hay otras iglesias también en nuestro amado Uruguay, fieles, con ese mismo anhelo, ese mismo deseo. Gloria a Dios por ello. Vamos a unirnos, vamos a esas iglesias fieles, con el mismo fervor, el mismo amor, las mismas doctrinas, la misma seriedad para alcanzar las almas perdidas, establecer ministerios para honra y gloria del Señor. Amados hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles. Que así como Dios miró y vio una iglesia ahí en Asia Menor, en la justo ciudad de Filadelfia, y ahí vio una iglesia pequeña, pero con gran potencial. Una iglesia obediente, una iglesia que se mantenía en la sana doctrina, una iglesia que seguía evangelizando a pesar de pruebas. Que así sea y que nuestro Dios pueda ver acá también una iglesia y diga, ahí está una iglesia, la cual yo voy a bendecir, porque son fieles, porque están buscando no cómo hacer la obra de Dios a su manera, sino de acuerdo a lo que yo les he mandado en mi palabra. Atraer a los mundanos, no con música mundana, no con emocionalismo, sino con la palabra de Dios, predicando que hay esperanza en Jesucristo, predicando el evangelio sencillo, pero glorioso. ¿Puedes tú ayudarnos, hermano, a orar en esta tarde sobre esto? Oremos, por favor. Señor, gracias por haber registrado esto tan hermoso con relación a la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que tenía sus flaquezas con toda seguridad, porque iglesia perfecta no la hay. Pero, Señor, nos impacta tu misericordia, tu gracia, y que también nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, que tú puedas ver, Señor, un pueblo que te ama, un pueblo que se esmera por servirte para honra y gloria tuyo. Un pueblo, Señor, que no anhela otra cosa más, sino ser fiel a tus verdades, a predicar tu palabra con denuedo, con seriedad, con responsabilidad. Gracias, Señor, una vez más. Todo lo que hemos mencionado, estos anhelos, deseos, que se cumplan de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén.